Bueno, vamos a empezar la clase entonces. Hoy día el tema que se va a tratar está relacionada con la colonización española en las Antillas y también la parte del virreinato del Perú, ¿ok? Bueno, respecto a la colonización española en las Antillas, tenemos pues un hecho que va a marcar, ¿no? El inicio de esta etapa para nosotros. Estamos hablando del momento mismo en que se da el descubrimiento de América en el año 1492, que es un hecho que forma parte de un proceso mucho más amplio. Estamos hablando de la expansión comercial europea como un proceso que se originó desde el momento mismo, ¿no? En que se reaperturaron, ¿no? Las ciudades en Europa, ciudades que pues por mucho tiempo estuvieron reducidas a espacios más pequeños, ¿no? Fuera de los grandes feudos, pero que a partir del siglo XII en adelante comenzaron a reactivarse y en ellas, ¿no? Aparece la clase burguesa dedicada, entre otras cosas, al comercio. Entonces, esta ambición por consolidar el comercio va a llevar a la clase burguesa a generar, pues, ¿no? las condiciones para que en Europa esta actividad se consolide y también, pues, como sabemos desde la antigüedad, los europeos comercializaban con otros pueblos, muchos de ellos, pues, en la parte de Asia, ¿no? Ahora, Asia o la parte de Oriente, que por cierto, pues, todavía faltaban explorar muchas partes. Pues este mercado de Oriente para los europeos significaba una parte muy ambiciosa, de mucho, digamos, muy atractiva, ¿no? Debido pues a sus recursos, mercancías y también por el mercado que significaba, ¿no? Oriente. Entonces, la clase burguesa europea, su afán, ¿no? Es llegar a Oriente para tener contactos comerciales, para poder comprar sus mercancías y venderlas en Europa. Si bien es cierto, desde la antigüedad ya se conocían rutas comerciales para llegar a Oriente, ¿no? Como la ruta del Mediterráneo, la ruta del Mar del Norte o la ruta de Constantinopla también, ¿no? Si bien es cierto estas rutas eran conocidas, también es cierto de que estaban pues en manos de las famosas ligas comerciales, ¿no? Que fueron pues agrupaciones de ciudades, ¿no? Que se confederaban para poder controlar y bueno, rutas y también pues para poder impulsar, ¿no? Impulsarse con esta actividad. Entonces, para los europeos va a ser importante, para ellos va a ser importante poder tener nuevas rutas, ¿no? Rutas alternativas para llegar a esta parte de Oriente. Los portugueses comenzaron bordeando la costa occidental de Portugal, con lo cual van a lograr, ¿no? Explorar nuevos territorios. Es más, ¿no? África, que aún no había sido explorada de manera completa, gracias a estas exploraciones van a lograr, ¿no? Ser exploradas y así poder llegar hacia Oriente, ¿ya? Y luego, pues también los españoles, ¿no? La corona española va a lograr, sí, entonces la corona española, ¿ya? Va a lograr también continuar, ¿no? Con estas exploraciones dando pues, ¿no? estos permisos a navegantes como Cristóbal Colón, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los más destacados por sus viajes en los que se descubrió América, ¿no? Bien, entonces vamos a ir al caso de España, netamente, aquí, ya. Entonces, como decíamos, ¿no? Respecto de la expansión comercial europea, es un proceso que nos lleva, ¿no? A la colonización de España aquí en América. Tiene como causa también esto, pues la toma de Constantinopla por los turcos, que lo que llevó a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales a Oriente.
Y en el caso de España tenemos a los reyes católicos, ¿no? Que firman la autorización para que este navegante italiano, Cristóbal Colón, realizara estos viajes de exploración. En este primer viaje, Colón, bueno, fueron cuatro, pero en el primero se va a dar, ¿no? El descubrimiento de América, ¿ya? Va al descubrimiento de América, ya que Colón llega a la isla de Guananí, en la cual pues Colón pensaba que estaba en Oriente, ¿no? Él nunca creyó, nunca supo que estaba en nuevas tierras, en este nuevo continente. Entonces, como él creía que estaba en India, a nosotros nos llamó indios. Y los demás viajes de Colón fueron más exploratorios, ¿no? Colón no tuvo muchos resultados, ¿no? Porque básicamente aquí su presencia va a traer, pues, un mal recibimiento por parte de la población indígena. En España misma, Colón tenía enemigos que lo acusaron, ¿no? Entonces, él va a tener estos, ¿no? Estos traspiés, estos momentos, ¿no? Entonces sus cuatro viajes se completaron, ¿no? Y más tarde él muere en Valladolid, en España, sin haberse enterado, ¿no? De su descubrimiento, sin haber recibido lo que se le había prometido, ¿no? Como parte de estas exploraciones, él supuestamente recibiría un porcentaje de las riquezas y hasta títulos de nobleza, pero no fue así. Entonces, básicamente este capítulo vamos a cerrar, ¿no? Con pues con con esta parte, ¿no? Resaltante que fue el descubrimiento de nuestro continente, pero bueno, ya como parte ya de nuestra historia aquí dentro de lo que fue el Tahuantinsuyo, vamos a pasar con lo que fue la conquista, ¿no? La conquista del incanato. A ver, la conquista del Tahuantinsuyo es un proceso también porque pues nos lleva a hablar, ¿no? De la llegada de los españoles, ¿no? Entre otras cosas, que se va a concretar pues con la captura del Inca Atahualpa, ¿no? Y que tiene sus inicios, ¿ya? En la parte bueno, de Panamá. A ver, ¿qué pasó aquí, no? Em, la corona española hacia 1508, él va a fundar, la corona va a fundar dos gobernaciones. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a verlo, ya que estamos con, uy, vamos a bajar esto aquí. Ya, creo que ahí se ve un poco más grande. Ya, y decíamos que hacia 1508 la corona española va a crear estas dos primeras gobernaciones, ¿no? En las zonas, ¿no? En las partes que habían sido exploradas y como podemos ver corresponden a la parte de América Central y la parte de costa y la parte de costa de Venezuela y Colombia, ¿no? La parte de Venezuela y Colombia, ahí se creará la gobernación de Nueva Andalucía y en la parte de Panamá y Costa Rica la gobernación de Castilla de Oro. ¿Ya? En esta parte de Castilla de Oro vamos a encontrar la ciudad de Panamá, ¿ya? Para nosotros, Panamá va a tener una importancia central, ya que Panamá se va a convertir en una ciudad como un centro de operaciones políticas, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que en este espacio, a ver, un ratito chicos, por favor, permítanme. Ya, entonces decíamos que pues em, Cuando, cuando Panamá adquiere esta importancia, los españoles, ¿no? Que comienzan a llegar hacia América, van a llegar a Panamá.
Y a partir de ahí, pues, los españoles van a emprender, ¿no? Sus viajes de expedición tanto al norte como para el sur. Ahora, hay que entender que el español que viene acá a América, pues es un español que viene con la mentalidad de caballero medieval. A ver, un minutito, chicos, que voy a traer un vasito con agua. Ya, ok, entonces estamos por aquí. Hola, buenas tardes, bienvenidos a a los que, bueno, se están agregando a la clase. Si hay alguna pregunta, me comentan, ¿ya? Me avisan si hay alguna pregunta y bueno, en este caso voy a continuar con los PPTs de la clase de la semana 9, ¿ya? La semana 9 en la que nos encontramos ahora. Sí, lo que estábamos pues acá explicando es que los españoles que vienen a América vienen con una mentalidad medieval. ¿Qué significa esto, no? Significa que ellos vienen aquí a saquear, ¿no? Ellos vienen a buscar riquezas, buscar tierras, fama también, ¿por qué no decirlo, no? Porque si tengo este pensamiento medieval, entonces yo lo que busco es el honor, ¿no? Busco este reconocimiento como caballero, ¿no? Porque mi vida está dedicada a la defensa de mi rey, la defensa de mi religión. Entonces, estos caballeros medievales vienen con toda esta mentalidad aquí a América y el pretexto, ¿no? Fue siempre la religión, ¿no? Fue el pretexto porque los intereses detrás de ellos pues eran totalmente distintos, pero con esa mentalidad vienen acá. Y Pizarro también, ¿no? Pizarro también es parte de este grupo de hombres que vienen. Y estando en Panamá, Pizarro tiene este contacto con Diego de Almagro
y van a organizar un primer viaje, ¿no? Este primer viaje va a ser un fracaso porque ellos pues van a recibir ataques por parte de los pueblos, entonces no les va bien en este primer viaje, ¿no? Estuvo mal organizado. Ellos regresan a Panamá y antes de pensar en un segundo viaje, ellos deciden oficializar, ¿no? Lo que tenían, esto qué era, ¿no? Era un acuerdo, era una empresa, ¿qué era, no? Entonces, ellos van a formalizar esto creando una empresa privada, hay que decirlo, el contrato de Panamá o la empresa de Panamá fue una empresa privada, en tanto que aquí no tiene nada que ver la corona española. Esto va a ser financiado por los que integren esta empresa. Y como ya sabemos, ¿no? Esta empresa está conformada por los socios de la conquista, ¿no? Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque. Cada uno de ellos se supone que tenía que pues poner algo a la empresa, ¿no? Pizarro era el capitán de la expedición y obviamente tenía que financiar, ¿no? Almagro ponía o lo que él puso fue las armaduras, ¿no? Armamentos. En el caso de Luque, él era testaferro de otro personaje llamado Gaspar de Espinosa. Y como testaferro, Luque lo que pues él agregaba a la empresa era dinero. Y finalmente, pues también podemos mencionar dentro de los socios a Pedro Arias Dávila, el gobernador de Panamá. La presencia de Pedrarias, como lo llamaban, va a ser crucial porque al ser el gobernador, él es el que va a autorizar una y otra vez los viajes de Pizarro, ¿no? Porque mira, fueron 3 viajes, ¿no? Entonces él autorizaba estos viajes, entonces también es parte, ¿no? De esta empresa que se va a crear. Realizan el segundo viaje y vamos a tener acá dos hechos interesantes, ¿no? El primero es que se da la confirmación del Tahuantinsuyo, ¿no? De la existencia del Tahuantinsuyo. Si bien los españoles iban en búsqueda, ¿no? De ese reino rico en oro y plata, porque esa era su ambición, también es cierto de que ellos no tenían la certeza de que realmente existiera, ¿no? Porque lo que escuchaban eran rumores, pero no certezas. Bartolomé Ruiz, este piloto español que se sumó a la empresa y que en el segundo viaje pues se integró con su propia embarcación, ¿no? Hay que decir, Bartolomé Ruiz avanzaba, ¿no? Por las costas de Tumbes, por mar, y él tuvo el contacto con una balsa de indios tayanes, los cuales le van a decir a Bartolomé Ruiz que hacia el sur sí existía ese reino rico en oro y plata. Entonces, para la historia, esto vendría a ser la confirmación de la existencia del Tahuantinsuyo. ¿Ok? Esto es la confirmación de algo que los españoles ya sabían, pero que aún no tenían, ¿no? Esa, digamos, esa confirmación, ¿ya? Mientras Bartolomé Ruiz, pues, hacía este contacto, ¿no? Por mar, por tierra, Almagro y Pizarro tienen un incidente, ¿no? Un incidente en esta isla del actual Ecuador, la isla del Gallo, en la que, pues, lo que va a ocurrir es que los hombres que llegaron ahí, pues llegan ya cansados, muchos de ellos heridos, otros enfermos, y las provisiones se les había acabado, ¿no? Entonces, este episodio es importante mencionarlo porque este episodio refleja lo que fue en términos generales las vicisitudes que los españoles vivieron en su ambición, ¿no? En su gran ambición por encontrar el oro y la plata, porque ellos, pues, imagínate, en esos caminos, ¿no? Abiertos, en esos caminos tan así desolados, ¿no? Ellos sufrieron muchos ataques, ¿no? Ataques y muchos no la contaron, ¿no? Cuántos de ellos murieron en el intento por encontrar esas riquezas. Entonces, estos españoles que llegan a esta isla ya no querían avanzar porque estaban muy mal. Entonces Pizarro al principio que no estaba convencido, ¿no? De retornar a Panamá, porque retornar a Panamá pues era retornar a decir que era un nuevo fracaso, ¿no? Entonces él no quería, él quería continuar con el trayecto, ¿no? Hacia el sur. Entonces pues los hombres no daban porque estaban mal. Entonces Pizarro lo que va a hacer es mandar a un mensajero a Panamá a que traiga ayuda, ¿no? A él le parecía que esa era la mejor solución.
Pero este mensajero llevó en su ropa, porque alguien se lo colocó, un mensaje, ¿no? Que al llegar a Panamá, el gobernador, que ya no era Pedrarias porque lo habían asesinado, este nuevo gobernador Pedro de los Ríos, al encontrarle la nota, ¿no? Al mensajero, descubren que hay ahí un mensaje, ¿no? Donde básicamente lo que se dice es que los hombres están muriendo y que el responsable es Pizarro, que no le está permitiendo regresar, ¿no? Entonces Pedro de los Ríos, que era enemigo político de Pizarro, va a mandar a sus hombres para que rescaten, ¿no? A estos caballeros que estaban ahí con Pizarro en la Isla del Gallo. Y cuando llegan estos enviados de Pedro de los Ríos, Pizarro pues tiene esta acción, ¿no? Tan recordada de trazar una línea en la arena de la playa y decirle a los hombres que los que iban a Panamá se iban a hacer pobres y los que se iban hacia el sur iban a ser ricos. Y de todos los hombres pues solamente 13 quedaron con Pizarro y ellos son los famosos 13 del Gallo, ¿no? Caballeros que más tarde van a ser pues de alguna manera reconocidos por esa acción. Bien, cuando regresaron a Panamá, antes de organizar un tercer viaje, los socios deciden ir a la corona española a pedir la autorización. Esto tendría pues un doble motivo, ¿no? Un primer motivo es que ellos ya no contaban con la autorización del gobernador de Panamá, porque antes Pedro Arias Dávila, pues al ser amigo de Pizarro, les daba el permiso sin ningún problema, pero ahora Pedro de los Ríos ya no lo iba a permitir. Entonces, eso fue un primer motivo de ir a la corona a pedir autorización de la corona. Y un segundo motivo también es para el reconocimiento, ¿no? Porque pues, si los socios llegaban a encontrar ese reino y derrotar a ese reino para quedarse con sus riquezas, podría ser pues que la corona no lo reconociera e intentara, ¿no? Quitarles todo eso. Entonces, para evitar esa situación, los socios, bueno, en este caso Pizarro, se fue a España y se entrevistó con la reina Isabel de Portugal. En esta capitulación de Toledo, 1529, Pizarro obtuvo el permiso, pero más que eso, ¿no? También se dio el reparto de las ganancias. Fue un reparto inequitativo porque Pizarro tuvo pues las mayores ganancias, ¿no? El mayor sueldo, más títulos, mientras que Almagro tuvo pues una menor ganancia y también menos títulos. Entonces, esto va a generar rencillas posteriormente, ya van a haber problemas entre ellos, o sea, se van a pelear, pues, ¿no? Eso es lo que va a pasar. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Ya, no hay. Entonces, vamos a regresar. A ver, ya, aquí. Entonces, ¿qué les decía? Ya, entonces Pizarro se regresa a Panamá con sus cuatro hermanos, ¿no? Cuatro hermanos que durante la etapa de la conquista van a ser, pues, ellos importantes, ¿no? Porque van a tener una participación. En Panamá los socios organizan el tercer viaje. En este tercer viaje se da la conquista. Parten de Panamá, van bajando, bajando, pasando por parte de Colombia, pasan por Ecuador y finalmente llegan a Perú, por Tumbes, ¿no? Obviamente. Al entrar en Tumbes se encontraron la ciudad atacada, ¿no? Como si algo hubiera pasado. Y los indígenas inmediatamente comenzaron a decir, pues, ¿no? A contar que había habido una guerra civil, una guerra en realidad, ¿no? Una guerra entre dos personajes, uno de ellos era Atahualpa, el otro era Huáscar, y que pues el ganador, ¿no? De esta guerra se encontraba muy cerca, ¿no? En la parte de Cajamarca nada más. Y entonces los españoles buscaron entrevistarse con ese ganador, ¿no? Que hacía llamarse el rey de estas tierras. Por eso es que Pizarro mandó a Hernando de Soto y a su hermano Hernando a buscar una entrevista con Atahualpa. Ya en ese momento, cuando pasaron por Piura, fundaron en Piura la primera ciudad del Perú, San Miguel de Piura. Ya fue la primera ciudad fundada aquí en el Perú por los españoles. Lo curioso es que los españoles cuando iban pues caminando, ¿no? Por Tumbes, por Piura, iban bajando, bajando, ¿no? En su camino a Cajamarca, los españoles sentían que eran observados, ¿no? Que alguien los miraba, como si los cerros tuvieran ojos. Y no eran los cerros, eran los enviados de Atahualpa, ¿no? Los famosos orejones.
Estamos hablando de mensajeros de la nobleza que fueron enviados por Atahualpa para conocer de cerca a estos hombres que en un principio pues ni siquiera se pensaron que eran hombres. Los españoles eran tan diferentes a nosotros, ¿no? Con sus armaduras, con sus barbas, ¿no? Que en algún momento los indígenas pensaron que ellos eran dioses, ¿no? Los dioses enviados, ¿no? Entonces, em, estos orejones fueron a vigilarlos y las noticias que le llevaron a Atahualpa fueron sorprendentes, ¿no? Le dijeron, entre otras cosas, que estos hombres no eran dioses, eran hombres como el resto, orinaban, comían, dormían, morían, ¿no? Y quien sí tenía poder era el barbero. El barbero tenía poder porque en su tienda los hombres entraban viejos y cansados y heridos y salían jóvenes y rejuvenecidos. Entonces el barbero tenía algún tipo de magia, ¿no? Algún tipo de poder. Entonces, estos datos tan curiosos son importantes en la medida en que Atahualpa al escuchar estas cosas, pues creyó que los españoles al verlo se iban a subordinar ante él, ¿no? Le iban a rendir homenaje, ya que él era el rey de estas tierras, él era el hijo del Inti. Entonces, Atahualpa se confió, ¿no? Se confió y cuando acude a Cajamarca, ¿no? A la plaza aquel día, Atahualpa acude, según las crónicas, ¿no? Algunas de las crónicas que se han escrito, Atahualpa acudió sin su ejército, ¿no? Más que todo acompañado por sus danzantes, por sus cargadores, por sus saltimbanquis, pero más no por su ejército. Mientras que los españoles tenían todo planeado, ¿no? En la plaza de Cajamarca, ellos se ubicaron estratégicamente y se escondieron también. Solamente ahí enfrente de la plaza estaba Pizarro con este dominico, el padre Vicente Valverde, para leer el requerimiento a Atahualpa. El requerimiento era básicamente un documento papal en el cual se le pedía de manera muy pacífica, muy linda, a Atahualpa que abandonara la religión, ¿no? De las idolatrías, su religión que tenía, ¿no? Una religión incorrecta, ¿no? Que la abandonara para poder convertirse al cristianismo, para bautizarse, ¿no? Y tener el camino para llegar al único Dios. Entonces, Atahualpa no entendió lo que le decían. Básicamente, Atahualpa cometió este acto de arrojar la Biblia. ¿Y por qué arrojó la Biblia? Mira, la Biblia fue arrojada porque cuando los españoles hablaban, los indígenas iban traduciendo, ¿no? Y aquí entra el papel de los indios traductores, ¿no? Felipillo, Martinillo, Juanillo, ellos traducían. Entonces, pues imagínate que este traductor a ti, ya tú no conoces nada, entonces este traductor te dice que hay palabras que salen de la Biblia, ¿no? Esas palabras están escritas, pues como tú y yo sabemos, pero los incas no entienden que algo está escrito. Lo que ellos entienden es que el traductor les decía que esas palabras salían de la Biblia. Entonces, cuando a Atahualpa le dan la Biblia, él cree que acercando la Biblia a sus orejas, él va a escuchar esas palabras que van a salir de ahí, ¿no? Como si una voz tendría que salir de ahí. Eso es lo que los incas entendían, ¿no? Cuando el español, cuando el dominico se puso a leer ese documento. Entonces, cuando Atahualpa se acerca a la Biblia, ¿no? Lo acerca y espera escuchar algo y al no escuchar nada, ¿no? Como que era una mentira, que lo que le habían dicho, que las palabras salían de ahí, es ahí donde Atahualpa arroja la Biblia, ¿no? Porque no escucha nada, no entiende, ¿no? Piensa que le han engañado en lo que le han estado diciendo. Esto fue tomado como el punto de inicio para lo que pasó aquel día, ¿ya? Las crónicas son diversas, ¿no? No hay una única forma de relatar lo que pasó aquel día, pero básicamente, pues, los indígenas que cargaban a Atahualpa lo soltaron, ¿no? En algún momento, mira que eran tan leales que lo cargaron hasta el último momento. Para que el Inca cayera al suelo, han tenido que derribar, ¿no? Disparar o vencer a cada uno de sus cargadores. Cada uno de los cargadores del anda del Inca Atahualpa fue cayendo, cayendo, y al final
Atahualpa cayó. Los españoles lo capturaron, no lo mataron inmediatamente, era más inteligente esperar, ya que Atahualpa inmediatamente hizo su oferta, ¿no? La oferta de Atahualpa era su libertad a cambio de un rescate. Este rescate estaba conformado por plata y oro, ¿no? Los españoles obviamente aceptaron y pasó bastante tiempo hasta que esto pudo cumplirse porque tenían que recolectar, juntar, ¿no? De todo el imperio esos 2 cuartos de plata y cuarto de oro. Una vez que los españoles cobraron el Listo. rescate, ay, me asusté un poquito, ¿qué pasó? Me hablaste muy fuerte. A ver, sí, te escucho, Listo. te escucho. Cuando capturaron a Atahualpa, estuvo acompañado de alguno de sus generales, porque tengo entendido que eran tres. Ujú, ya, mira, ¿cómo te llamas? Ya, mira, lo que pasa es que hay diferentes versiones de lo que pasó Diego, aquel día. Diego, Ya, Diego, mira, me hay llamo. diferentes versiones. Algunas versiones o algunas crónicas dicen primero que Atahualpa fue sin ejército y otras dicen que sí fue con ejército. Lo mismo que hay versiones que dicen que aquel día en la plaza hubo fuego, ¿no? Los españoles dispararon. Y otras versiones que dicen que no hubo fuego. Entonces, y a veces un poco quedarnos en lo que realmente pasó en la plaza, no sé, no nos va a resultar mucho porque sería simplemente hablar de una versión, de algún historiador en particular. Entonces, más que todo, nosotros nos vamos a causas, consecuencias o al lo que fue, ¿no? El final. Y el final fue pues que Atahualpa lo capturan y con eso ya se da el hecho, ¿no? El hecho de que el Tahuantinsuyo se derrumbó, cayó, se destruyó, ¿no? Con la sola captura del Inca, ¿no? Que es el hecho fundamental. Ahora, los generales, Atahualpa tenía, por supuesto, pero hasta donde yo tengo entendido, sus generales, la parte de acción, de defender a su rey, viene después. Quisquís, Rumiñahui y Calcuchímac después van a tratar de liberar, van a tratar de atacar, ¿no? A los españoles, pero sin éxito, ¿no? Sin éxito, porque fueron derrotados, ¿no? Y de alguna manera la lucha de Quisquís, Rumiñahui y Calcuchímac fue la primera de lo que viene después, ¿no? Porque después viene la resistencia inca, que es como una continuación, ¿no? Un intento porque los incas recuperaran su poder, pero también fracasaron. Entonces, como repito, son diferentes versiones, ¿no? De lo que pudo haber pasado aquel día en la plaza de Cajamarca. ¿Ya? Algunas de las versiones que son las más de repente que llaman un poco la atención, ¿no? En el caso de las crónicas que señalan que hubo disparos aquel día, pues los indígenas que estaban ahí, imagínate, ¿no? Que era la comparsa, los danzantes, todos estos indígenas que acompañaban a Atahualpa, con los sonidos de las armas, comenzaron a correr por todas las partes de la plaza. Eso fue un escándalo, fue una cosa que sería digna, ¿no? De ir en el tiempo a ver cómo fue ese momento, porque todos corrían con los sonidos de los arcabuces, los perros come indios también que los españoles llevaron, ¿no? Para complementar su fuerza. Y aquí por eso que resalté la lealtad de los cargadores que llevaban el anda a Atahualpa, porque por más que escucharon los sonidos, por más que vieron las armas, ellos no soltaron el anda de su rey, ¿no? Estuvieron ahí parados cargando el anda y uno por uno de ellos tuvo que ir cayendo, literalmente, pues, ¿no? Cayendo para que Atahualpa también cayera al suelo, ¿no? Un hecho espectacular, tomando en cuenta que los incas, al ser, pues, unos dioses o semidioses, ellos, pues, sus pies no, nunca, ni siquiera tocaban el suelo, ¿no? Una cosa así. Entonces, la caída del Inca fue nuestro final. Ustedes dirán, ¿por qué, profesora? ¿Por qué nos afectó tanto la caída del Inca, la caída del Inca? Y esto tiene que ver con nuestra propia jerarquía, ¿no? La jerarquía, la organización política, social en el incanato nos llevaba pues a una estructura muy vertical, ¿no? Totalmente vertical, en donde el Inca era la cabeza, él era pues la máxima autoridad, él era el hijo del Inti y todo estaba en sus manos, absolutamente todo. Entonces, si vamos con esa idea, ¿no? Hacer una analogía, podríamos decir, pues, pues imagínate que Diego es el estado inca. Entonces, la cabeza de Diego es el inca y el cuerpo de Diego es el resto de la organización, de la sociedad.
Entonces, si yo mato al Inca o yo le corto la cabeza a Diego, ese cuerpo que está suspendido o está pues ahí de pie por la cabeza, digamos que ese cuerpo cae, ¿no? Yo corto la cabeza, el cuerpo cae, así, totalmente. Entonces, lo mismo pasó en el incanato, ¿no? Muere el Inca. Y el resto se desmorona, el resto cae por la verticalidad en que se había pues formado las estructuras de poder. Entonces, fuimos derrotados, sí, y los españoles siempre ganaron. Ahora, ¿por qué los españoles ganaron? Diego, ¿hay alguna pregunta más? Dime. O, Samira, Missy, ¿en buenas qué lugar tardes. específicamente lo capturaron? Este, a ver, si quieres, un poco vamos viendo una galería aquí de imágenes. Mira, acá vamos a poner aquí. Ah, y si tú vas a Cajamarca, ¿ya? Vas a un poco tener el tour de ver en qué lugar se dio eso, porque todavía hay digamos, el lugar, ¿no? Que es turístico, ¿ya? Entonces, los baños del Inca, por ejemplo, donde Atahualpa también pues estuvo en sus últimos días después de haber derrotado a Huáscar, todo esto es turístico ahora. Y la plaza, ¿no? La plaza misma, la plaza de Cajamarca, en el centro de Cajamarca. O sea, obviamente que no estaba así como la imagen de ahora, así como ves acá, no, no era así, pero en esa plaza, ¿no? En esa plaza, en 1532, ahí se dio, pues, ¿no? Este encuentro, de los dos mundos, como suelen decirle, ¿no? Los incas frente a los españoles por primera vez, ¿no? Y bueno, terminó aquel día con nuestra derrota, ¿no? Con nuestra derrota, ¿ya? Ya. Ah, ¿alguna pregunta más, chicos? Yo escucho. Todavía no. Ya, entonces voy a continuar con el PPT y bueno, me van comentando a ver si es que sale alguna pregunta, un comentario más. Ya. ¿Por qué cayó el Tahuantinsuyo? A veces se suele decir que un puñado de españoles derrotó a un imperio de 10 millones de habitantes, ¿no? Y eso que hay historiadores que dicen que el Inganato tuvo hasta 20 millones de habitantes, ¿ya? Entonces, imagínate que el intervalo es bastante grande, ¿no? De 10 millones a 20 millones, pero bueno. No es cierto, ¿no? No es cierto que los españoles hayan sido un puñado y no es cierto que nosotros hayamos sido, pues, un imperio de 10 millones. O sea, ¿en qué sentido no es cierto? A ver, si bien es cierto el incanato fue un imperio que creció y llegó a estar conformado por 10 millones de habitantes, eso es cierto, pero también es cierto que el incanato fue un estado multiétnico y pluricultural, lo cual significa que todos estos pueblos que estaban integrados al incanato estaban en contra de su voluntad. Estos pueblos eran muy diversos, ¿no? Por el norte, por el sur, la parte de Ecuador, ¿no? La parte de Sierra, ahí, el Alto Perú. O sea, por todas partes estos pueblos habían sido derrotados y agregados al incanato, pero por derrotas, ¿no? Militares. Entonces estos pueblos querían rebelarse. Siempre lo buscaron, ¿ah? Siempre. Por eso que en tiempos de los incas ellos constantemente estaban en guerra, pues, ¿no? Para que estos pueblos sometidos, no se levantaran. Eso siempre fue así. Y a los pueblos que fueron más renuentes, más y más belicosos, los incas los convertían en esclavos, ¿no? Los famosos piñas. Y como castigo los mandaban a los cocales, que eran la parte de selva, ¿no? Hacia adentro, ahí donde pues, no llegaba nada. Era como un castigo. Entonces, siempre hubo esos levantamientos, esos pueblos siempre estuvieron ahí tratando de recobrar su libertad. Y cuando los españoles llegaron, estos pueblos se fueron con los españoles para derrotar a los incas. Entonces, esa es la principal causa, la fragmentación étnica al interior de Tahuantinsuyo. Esa es una, la fragmentación étnica, por lo que te acabo de explicar. Ahora, la fragmentación política es otra cosa. La fragmentación política nos lleva a hablar de las panacas. Las panacas eran las familias de los zapaincas. Si no calculo mal o me equivoco el número, los historiadores suelen hablar de 10 o de 11 panacas, ¿ya? Son las panacas que hubo.
Atahualpa y Huáscar, por supuesto, ellos no tuvieron panaca, porque tú sabes que la panaca es la familia, es tu descendencia. Y Atahualpa y Huáscar en ningún momento tuvieron descendencia porque murieron pues en la guerra civil. Entonces, hubo o 10 u 11 panacas, ¿no? Algunas de ellas eran más poderosas que otras. Por ejemplo, la panaca de Pachacute, que era una de las más poderosas. Entonces, estas panacas siempre se peleaban. Entre ellos había grandes pugnas de poder. La misma guerra civil entre Huáscar y Atahualpa no es otra cosa que la guerra de las panacas. Entonces, eso es la fragmentación política de Tahuantinsuyo. No éramos un pueblo unido, porque si nosotros hubiéramos sido, como dicen, 10 millones de habitantes unidos, ¿tú crees que los españoles nos iban a derrotar? ¿Tú crees realmente? Jamás de los jamás hubiera pasado eso, jamás. 10 millones de habitantes todos unidos en un mismo sentimiento, cultura, idioma, jamás hubiéramos sido derrotados. Pero como estábamos fragmentados por la gran cantidad de pueblos que estaban en contra de su voluntad y por los intereses y rivalidades de las panacas, eso nos llevó principalmente a la derrota. La superioridad tecnológica hace referencia pues al uso de las armas de fuego, las armaduras de hierro, las espadas, los caballos. Mira, el caballo era un animal pues imponente, ¿no? Su gran altura. Y los incas no conocían al caballo, pues cuando lo vieron se echaron para atrás porque tremendo animal, te asustas, ¿no? Y los perros come indios, ¿no? Perros entrenados para ser parte, ¿no? de estos momentos de ataques. Entonces, esto, superioridad tecnológica, sí es un factor, pero es un factor menor en la medida en que si tú fueras inca y de pronto este español viene con sus arcabuz y con su armadura, ¿no? Tú en un primer momento es una sorpresa, de alguna manera psicológicamente te afecta, ¿no? Las cosas que tienen que tú no conoces, pero ese es un factor sorpresivo, es un factor inicial, porque ya después, ya no, pues ya no es un factor sorpresivo, ya lo conoces, ya estudiaste a tu enemigo, ya sabes, conoces sus armas y tú también tienes las tuyas. Entonces, sí es una superioridad, pero no es decisiva esta parte, ¿ya? No es decisiva. Lo que sí es decisivo totalmente es la alianza de los españoles con los pueblos que eran enemigos de los incas. ¿Cuáles son las consecuencias de la caída del Tahuantinsuyo? La dominación española, la imposición de la cultura española también, ¿no? Eh, la religión, el idioma, la tecnología, los cultivos, todo lo que nos van a traer, y la crisis demográfica que nos hace referencia a la gran cantidad de muertes, ¿no? Aquí, pues, en un siglo, ¿no? Se calcula que murió el 90% de la población y eso es demasiado, ¿no? O sea, eso es una cosa brutal. Eso es una cosa tonta, además. ¿Por qué? Porque si la población muere de esta manera tan escandalosa, eh, pues no hay futuro, ¿no? ¿En qué pueblo has visto que haya futuro si la gente, pues, digamos que muere, se reduce el número? O sea, no hay futuro. Entonces, esto fue mal calculado, ¿no? Totalmente, pues, los españoles vinieron de una manera muy letal, muy despiadada, pues. Tiempo después tuvieron que suplir la mano de obra indígena con la mano de obra negra, ¿no? Porque pues comienza a darse la llegada de los esclavos bueno, de estas personas, ¿no? De procedentes de África que aquí eran convertidos en esclavos. Ya. Entonces, ahora pasamos a las guerras entre los españoles. Yo solamente le llamo guerras entre los españoles, evito decir civiles, porque en sí la teoría, ¿no? La definición de una guerra civil es aquella donde se habla, pues, de sectores que son parte del lugar donde ocurre esa guerra. Y en sí los españoles, pues aquí no, ellos no son parte de aquí, ellos son personas que vienen de afuera, entonces no aplica, ¿no? Por un tema de lugar, de procedencia, no aplica. Además, pues en una guerra civil se enfrentan amplios bandos de la sociedad. Y en este caso, aquí sí podemos decir que son un puñado. ¿Verdad? Son un puñado, pues los conquistadores no eran miles de hombres, eran pues un grupo nada más de hombres, ¿no? Entonces, las guerras entre los españoles tiene tres partes: la guerra de conquistadores, la guerra de los encomenderos y la guerra de los insatisfechos. Mira, los españoles conquistadores, como ahora los vamos a llamar, después de haber ejecutado a Atahualpa,
Ellos van a marchar al Cusco. Tú dirás, profesora, ¿por qué se fueron al Cusco? Porque ellos tienen una sed terrible de riquezas. Ellos han venido para eso y hasta que no consigan todo, no van a estar contentos. Y como es de presumir, el Cusco, al ser la capital, obviamente, bueno, la capital de Tahuantinsuyo, ¿no? Obviamente el Cusco, pues, debe tener muchos tesoros guardados. Entonces, la idea de los españoles, ¿no? El plan de ellos fue marchar al Cusco. Em, para no tener digamos, que enfrentar el odio del pueblo, porque mira, así como los incas tenían un montón de enemigos, también tenían aliados, ¿no? Los incas también tenían aliados, y esos pueblos aliados podrían haberse levantado en contra de los españoles. Entonces, para evitar eso, los españoles van a nombrar a un nuevo inca. Un inca que sea pues mandado por ellos, ¿no? Lo que la historia llama un inca títere. Este Inca títere fue Tupac Hualpa. Tupac Hualpa, conocido o llamado Toparpa, los españoles lo llamaban Toparpa. Con él marcharon directo al Cusco, pero en el camino Toparpa murió en Jauja, ¿no? Y ahí pues Pizarro funda Jauja como la primera capital del Perú, ¿ya? Luego Manco Inca fue nombrado como el segundo Inca aliado, ¿no? Inca títere, y con Manco Inca los españoles llegaron al Cusco, ¿no? En ese trayecto ya hacia el Cusco es donde los españoles van a soportar, enfrentar a los generales de Atahualpa, ¿no? Sus generales, Quisquís, Rumiñahui y Calcuchimac, que fueron derrotados. Solamente uno de ellos logró sobrevivir después de su derrota, ¿no? Pero en conclusión, todos ellos fueron ahogados en sangre, ¿ya? Todos fueron ahogados en sangre. Los españoles llegan al Cusco, lo van a saquear y después de eso, ¿qué es lo que tenemos, verdad? Bueno, Pizarro se instala en Lima, ¿no? Funda Lima aquí como la capital definitiva del Perú. Lima fue la segunda capital del Perú, pero también fue la definitiva en enero de 1535. Y aquí Pizarro se instala, ¿no? Aquí va a establecer su residencia. Em, es aquí donde empiezan las guerras entre ellos. ¿Por qué empiezan las guerras? Mira, los españoles ya se repartieron el botín, ya eso ya queda ahí, pero ese botín, que por cierto, ¿no? A una parte la han enviado a España también, ya ese botín no va a ser eterno, se va a terminar. Entonces, cuando se termine eso, los españoles ¿de qué van a vivir? ¿En qué van a sustentar su riqueza? Tomando en cuenta que los españoles no saben hacer nada, solamente ellos saben agarrar la espada. Además, tú dices, profesora, pero pueden aprender, pero no quieren, pues, porque la mentalidad que ellos tienen es una mentalidad de noble, ¿no? El noble no agarra nada manual, el noble no lo va a saber friendo un huevo, ¿no? Barriendo la casa. La clase noble está para dar órdenes, ¿no? Para dirigir, pero más no para hacer. Los que hacen son los campesinos. Entonces, los españoles lo que van a hacer aquí es trasplantar, ¿no? Aquí en América, toda toda su vivencia, cultura, toda su organización, ¿no? Digamos, todo lo que ellos conocen, todo lo que ellos han aprendido, todo lo que es parte de su vida en España, ellos lo van a trasplantar acá. Si en España ellos se repartían las tierras, ¿no? Aquí van a hacer lo mismo. Entonces aquí comienza el reparto de las tierras que lo van a llamar encomienda. La encomienda es una institución creada por los españoles en la cual pues a cada español conquistador se le va a entregar una encomienda, una tierra, pues la encomienda son tierras. Esta encomienda que se le entrega incluye la mano de obra del indígena, o sea, incluye los indígenas, ¿ya? Incluye tierra más indígenas. Em, los cuales, ¿no? Si yo soy encomendero, a partir de ahora esta encomienda es mía y los indígenas que están ahí también están a mi cargo, ¿no? Entonces yo debo protegerlos, ¿no? Voy a cuidar de ellos como si yo fuera un padre, ¿no? Y además me voy a preocupar por su salvación, porque ellos adoran a sus dioses andinos, ¿no?
dioses que, por cierto, pues, no están dentro de la religión cristiana, por lo tanto, hay que enseñarles la religión verdadera, ¿no? A conocer a Dios, que se bauticen. Entonces, hay que evangelizarlos, ¿ya? Y entonces, a cambio de mi protección y de que los voy a evangelizar, voy a recibir la mano de obra de este indígena, ¿ya? O voy a recibir pues un tributo por parte de ellos, ¿ya? Estos tributos que me van a dar los indígenas son en especias o también su mano de obra, como decimos, ¿ya? Dinero no. El español del indígena no cobra dinero, cobra su trabajo o en especias. Ese es el tributo que los encomenderos van a esperar de los indígenas. Mira, el criterio para entregar una encomienda a un conquistador español es muy sencillo. Se te va a entregar encomiendas en función de cuánto aportaste en la empresa, ¿no? La empresa de Panamá, ¿no? Que fue la empresa que creada por Pizarro y todos los que integraron esa empresa invirtieron algo, ya sea armaduras, ya sea pues, no sé, caballos, dinero, o sea, ¿no? Lo que hayas invertido, ya en función de lo que hayas invertido, se te va a entregar la encomienda o encomiendas. Entonces, ese era el criterio, supuestamente, pero en la práctica lo que realmente pasó es que los pizarristas ya se comenzaron a agarrar las mejores encomiendas. ¿Quiénes son los pizarristas? Son los hombres de Pizarro. Y por otro lado están los almagristas, que son los hombres de Almagro. Los almagristas eran menos, ¿ya? Los pizarristas eran más y estaban mejor preparados militarmente. Entonces, en una supuesta guerra, los pizarristas ganarían. Entonces, por eso es que ellos abusaban, ¿no? Y se agarraban las mejores encomiendas. Esto generó la guerra de los conquistadores, ¿ya? Los conquistadores, y cuando digo conquistadores me refiero a los pizarristas y a los almagristas, ellos se van a pelear por por la encomienda. Mientras que Pizarro y Almagro se van a pelear eh, por esta pugna, ¿no? Que había entre ellos desde la capitulación de Toledo. Como dijimos, Almagro se quedó muy molesto porque se le otorgó una menor ganancia, ¿no? Frente a lo que iba a ganar Pizarro. Y además, pues, porque ambos van a pelear por el Cusco también, ¿no? El Cusco se va a sumar a ese enfrentamiento que ya había en ese momento entre ellos. Mira, el rey de España, Carlos I, aquí en la parte de lo que fue el Tahuantinsuyo, ¿no? Prácticamente en todo esto, lo que fue el Tahuantinsuyo, el rey de España aquí va a crear estas cuatro gobernaciones que tú estás viendo ahí en el mapa. Las que nos debe interesar a nosotros es la de Castilla, la de Nueva Castilla y Nueva Toledo. Estas dos gobernaciones van a ser entregadas, ¿no? La de Nueva Castilla a Pizarro y la de Nueva Toledo a Diego de Almagro. Se supone que con esto ya no habrían problemas entre ellos, pero sí lo va a haber porque el Cusco está como que en el medio, ¿no? En realidad no estaba en el medio, estaba dentro de la posesión de Pizarro, pero Almagro lo reclamaba como una suerte de, bueno, con esto ya si me lo das, ya con esto me quedo tranquilo, pues no, ya no voy a estar molesto porque tus ganancias fueron mayores que las mías, ¿no? Una cosa así. Pero pues, pero Pizarro no quería aceptar eso. De la única manera era un enfrentamiento, ¿no? Almagro no quiso enfrentarse a Pizarro en un primer momento porque sabía que podía perder. Entonces Almagro prefirió irse a su gobernación, ¿no? A la de Nueva Toledo. A ver, Mis buenas chicos, tardes. sí, me dan un minutito, chicos, una cosita, un 30 segunditos.
Ya, chicos, disculpen la interrupción. Había una pregunta, ¿escucho? Mis buenas tardes. Sí, ¿cómo Mis estás? acerca, mis acerca de la semana 8 sobre el secularismo. En sí, ¿qué significa? Porque no sería una consecuencia de la reforma protestante, ya que se da lo que es la expropiación de los bienes del clero. ¿No sería Ujú. una consecuencia y no una causa? Serían las dos cosas, creo, ¿no? Si analizamos, vendrían a ser las dos cosas, pero sí es una causa, ¿ya? Si es una causa, ¿sabes por qué? Porque la reforma, si bien es cierto, nosotros pensamos en la imagen de Lutero, ¿no? Lutero fue un instrumento nada más, ¿no? Fue como que lo utilizaron para que él dé la cara de este movimiento, porque en realidad los que estaban detrás de Lutero eran gente muy poderosa. Estamos hablando de los reyes, de los príncipes de Alemania y de la clase burguesa, ¿no? Que es quien le va a dar el apoyo financiero, ¿no? El apoyo político. Entonces, tú preguntas por qué los reyes, por qué la burguesía estaban en contra de la iglesia. Todo esto son intereses, ¿no? Intereses en la medida en que la iglesia ya durante toda la etapa medieval se había consolidado como la institución más poderosa, más fuerte, controlaba la mentalidad del hombre, controló todo la iglesia, ¿no? Y riquezas tenía pues la iglesia muchísimas. ¿De dónde provenían las riquezas de la iglesia? De todas las grandes tierras que tenía, ¿no? Todos estos estados pontificios, como se les va a llamar más tarde, todas esas grandes tierras que tenía la iglesia, también sus riquezas provenían de las diferentes contribuciones, ¿no? Que los cristianos o la gente, pues los creyentes pagaban, ¿no? Los creyentes pagaban, pues, en la misa, dejaban su contribución por los sacramentos y por toda una gran cantidad, pues, ¿no? De actos litúrgicos que hay al interior de la iglesia. Y también, pues, por el diezmo, ¿no? El diezmo, la primicia, aparte tienes la venta de los cargos eclesiásticos que se conocía como simonía, y encima de eso, pues agrégale la venta de las indulgencias. Entonces la iglesia tenía una gran cantidad de riquezas, ya, proveniente de todo esto, y la burguesía y los reyes van a querer estas riquezas, no solamente las riquezas que la iglesia tiene acumuladas, sino que además la burguesía y los reyes quieren acabar con la influencia de la iglesia, quieren acabar con ese poder que tiene. Entonces, pero profesora, ¿pero por qué quieren acabar con su poder? Si tú eres burgués, tú tienes una mentalidad, pues que te lleva, ¿no? A buscar tus intereses, tu actividad económica, que es el comercio, ¿sí o no? Tú te dedicas al comercio. Entonces, tú quieres consolidar el comercio, pero la iglesia es feudal. La iglesia, su riqueza se basa en la posesión de la tierra y las relaciones de servidumbre. Entonces tú no quieres eso porque si tú tienes siervos metidos en un feudo, esos siervos nunca van a poder ser parte de tu mercado que pueda pues comprar tus mercancías. Tú necesitas que esos siervos salgan del feudo, se liberen, vayan a las ciudades y se conviertan en ese mercado que tú requieres para consolidarte. Entonces, mientras existan los feudos, ¿no? Ese es un problema para ti. Por otro lado está la mentalidad. El burgués tiene una mentalidad abierta, ambiciosa, liberal, individualista. ¿Y la mentalidad del siervo cómo es? Es una mentalidad trazada, cerrada, dogmática, controlada por quién, por la iglesia. Tú como burgués no necesitas ese tipo de mentalidad, no quieres ese tipo de mentalidad, tú quieres que la mentalidad del hombre cambie. Por eso que tú has apoyado el humanismo y el renacimiento, porque estás buscando que la mentalidad, ¿no? Medieval deje de ser, ¿no? Tan cerrada y se abra. Entonces, mientras la iglesia tenga poder, la mentalidad del hombre va a seguir atrapada en la religión. Y tú como burgués quieres acabar con eso. Y por otro lado, pues tú como burgués quieres también pues dejar de estar sometido a la iglesia, o sea, como clase misma, tú tienes que respetar la religión, obviamente, tienes que respetar a la religión, tienes que respetar a la iglesia, pero parte de ese respeto y esa obediencia
te lleva a que tú también pagues una parte de tus ganancias a la iglesia. Entonces tú como burgués, si vas a estar pagándole a la iglesia siempre, siempre, siempre una parte de tus riquezas solamente por el concepto de la religión, eso a ti no te favorece en nada. Entonces son muchos los motivos por los cuales la clase burguesa quiere chocar con la iglesia y quitarle su poder y también sus riquezas. Y lo mismo pasa con los reyes, ¿no? Los reyes han estado sometidos a la iglesia durante toda la etapa medieval, porque la iglesia estuvo por encima de los reyes. Hasta los mismos señores feudales estaban por encima de los reyes. Entonces, estos reyes, a partir del siglo XV, XVI, comenzaron a recuperar su poder. Y para el siglo XVI, XVII, los reyes se han fortalecido, ¿no? Se dio el fortalecimiento de las monarquías. Entonces, en ese momento es en que las monarquías comienzan a enfrentarse a la iglesia debido a que están lo suficientemente fuertes para poderle hacer frente a una institución tan fuerte que era la Iglesia Católica. Entonces, el contexto de la época, los intereses que se habían generado, todo eso, ¿no? Va a chocar, ¿no? Con la iglesia como institución, ¿ya? Como institución. Entonces, por eso que el secularismo es la forma o la intención de quitarle a la iglesia sus bienes, ¿ya? Sus bienes. Y en esto está la burguesía y también están las monarquías, ¿no? Con el pretexto de qué? Que tiene mucha plata, no, 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 ese no es el pretexto es la corrupción, ¿no? Entonces, a partir de este pretexto, yo voy a tener el justificante, ¿no? Idóneo para irme en contra de esta institución, ¿ya? Entonces, mi estimada, sí concuerdo contigo en que podría ser una consecuencia, pero también es una causa, totalmente, es una causa también. Miss, pero entonces la reforma protestante es como un movimiento que va en contra de la iglesia que es dirigida por la burguesía y los reyes. Claro que sí. Los personajes como Lutero, como Calvino, son eso, nada más, son personajes. Ellos, si no hubieran tenido apoyo de los reyes o de la burguesía, ellos hubieran sido derrotados así de fácil, con un chasquido de los dedos, porque la iglesia era muy poderosa, la iglesia podía hacer contigo lo que quería. Si tú hablabas mal de la iglesia, inmediatamente te excomulgaban. ¿Qué significa excomulgar en aquella época? Significa que te separan de la comunidad religiosa, ya a partir de ahora no eres hijo de Dios y por lo tanto, pues la iglesia ya no te va a proteger, ¿no? Porque la iglesia solamente protege a sus hijos, ¿no? A los que están dentro de su comunidad. Entonces, como estás fuera, ¿no? Y ya te excomulgaron, pues la iglesia ahora va a buscar perseguirte y va a buscar condenarte. Y muchos murieron de esa manera, muchos fueron condenados, ¿no? Jan Hus, John Ball, John Wycliffe y muchos más que por criticar a la iglesia fueron condenados a la hoguera. Entonces, la iglesia tenía un poder tremendo. Martín Lutero o Calvino les hubiera pasado lo mismo. Y si ellos lograron tener éxito fue por el apoyo que recibieron, solo que no se suele mencionar eso, ¿no? Cuando hablamos de la reforma, y, ay, Martín Lutero, tan lindo, ¿no? Colocó las 95 tesis, criticó a la iglesia y luego ganó en la Paz de Habsburgo. Sí, eso es cierto, pero detrás de eso hay muchas cosas que explicar, porque la reforma puede tener la fachada de ser un movimiento en contra de la iglesia y todo, pero en realidad la reforma es un movimiento bastante político, es un movimiento bastante lleno de intereses económicos de por medio, porque uno de sus grandes móviles fue quitarle a la iglesia sus grandes riquezas que tenía, ¿no? Eso fue uno de sus grandes, las grandes ambiciones que tenía la clase burguesa y también las monarquías. Así es, Araceli. Está bien, Miss, muchas gracias. Ujú. ¿Hay otra pregunta? Si no, para continuar con el PPT. Miss, y la cultura lambayeque tenía una agricultura intensiva, ¿cierto? En realidad, la agricultura extensiva es aquella que funciona en lo que es la etapa del arcaico, ¿no? En el arcaico superior, ¿no? Cuando ya aparece la agricultura como actividad, ¿no? Con excedentes y todo, en el arcaico encontramos que es extensiva, pero ya cuando entramos a lo que es el formativo en adelante,
ya la agricultura es intensiva. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de agricultura intensiva, hablamos de una agricultura que utiliza técnicas de irrigación. Llámense canales, llámense reservorios, acueductos, presas, no sé, compuertas en las partes altas de los ríos, qué sé yo, ¿no? Todo eso ya es tecnología. ¿No? O sea, tecnología nos hace referencia a cosas, ¿no? Construcciones, innovaciones del hombre para alterar la naturaleza, para poder, pues, en este caso, traer el agua de los ríos, ¿no? Almacenarlos en grandes reservorios. Entonces, todo eso ya es tecnología. Del formativo en adelante, ya la agricultura es intensiva porque busca, o mejor, utiliza técnicas de irrigación para poder buscar los mayores excedentes, ¿no? Esa es la idea. Está bien, Miss, muchas gracias. Ya, ay, perdón, estaba aquí. ¿Alguna pregunta más? Ya, entonces continúo con el PPT y me van avisando, ¿ya? Ya, entonces estábamos por aquí con las guerras entre los españoles, ¿no? Estas guerras que civiles, pero bueno, ¿no? Ujú. ¿Qué tenemos? A ver. Ya, Almagro regresa de su viaje por Chile, porque la gobernación de Almagro correspondía a la parte de Chile, ¿no? Entonces, Almagro regresa de este viaje ya que le fue muy mal, ¿no? Básicamente no encontró nada. Entonces regresa y es ahí donde se enfrenta a los pizarristas, ¿no? Entonces, se da este encuentro entre pizarristas y almagristas en esta batalla de las Salinas, ¿ya? Y los ganadores fueron los pizarristas, ¿no? Tenían mayor ventaja, ¿no? Entonces ganaron y los almagristas casi todos fueron asesinados, ¿no? O sea, no el 100%, pero la gran mayoría murió, incluido Diego de Almagro, que a partir de ahora lo vamos a llamar el Viejo, ¿ya? El Diego de Almagro, el Viejo. Diego de Almagro, bueno, los almagristas que quedaron vivos tiempo después, fueron a la casa de Pizarro aquí en Lima y lo asesinaron, ¿ya? Así que en 1541 tu conquistador Francisco Pizarro también murió. Con eso no terminó todo, ¿ya? Aquí no termina todo, porque hace su aparición un hijo que Almagro había tenido con una india de Nicaragua. Estamos hablando de Diego de Almagro el Mozo. Este hijo reconocido de Diego de Almagro aparece, ¿no? Reclamando la gobernación de su padre, ¿no? Él reclamaba la gobernación como una herencia, pero la corona española había enviado a Cristóbal Vaca de Castro. Vaca de Castro y Almagro el Mozo se enfrentan y el Mozo es derrotado y ejecutado, ¿ya? En la batalla de Chupas. Con esto se trae como consecuencia el fin de la hegemonía de tus primeros conquistadores, ¿ya? Tus conquistadores van bueno, todos murieron, pues, ¿no? Murió Almagro, murió Pizarro y también el Mozo. Vamos con los encomenderos. Para 1542, la corona española, ¿no? El rey de España, Carlos I, crea el Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú es una institución creada aquí en América que va a estar representada por el virrey en nombre del rey de España. El primer virrey enviado por la corona fue Blasco Núñez de Vela. Su llegada acá al virreinato coincide también con la llegada de la audiencia, ¿ya? Y además el virrey trae las leyes nuevas. Las leyes nuevas o nuevas leyes fueron un conjunto de disposiciones, ¿no? Mandadas por la corona española para que se cumplan.
Pero estas disposiciones no van a agradar a los encomenderos porque una de ellas decía que a partir de ahora se pone fin a las encomiendas. Eso significa que los españoles conquistadores, ¿no? Ya no se pueden seguir repartiendo encomiendas, ya no, eso llegó a su final y además la encomienda termina con la muerte del conquistador. O sea, no van a ser heredadas, no pueden ser vendidas o cosas así. Todo termina con la muerte del encomendero. Los encomenderos rechazaron esto, muchos de ellos pues comenzaron imagínate, ¿no? A irse en contra del rey, porque consideraban que era injusto, ¿no? Ellos apelaban al hecho de que la conquista del Tahuantinsuyo fue hecho por ellos, ¿no? Mediante una empresa privada donde los reyes no tuvieron que ver nada. Entonces ellos rechazaban totalmente, ¿no? Las disposiciones y se rebelaron, teniendo como líder a Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro se enfrenta al virrey en la batalla de Añaquito, en el actual Ecuador, y el virrey es ejecutado en esta, ¿no? En esta batalla, es derrotado y ejecutado, ante lo cual el rey de España envía a Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca vino como pacificador, ¿no? A estas tierras. Y su estrategia resultó bastante buena, ¿no? La estrategia de Pedro de la Gasca era dividir a los encomenderos. ¿Cómo lo vas a hacer? La Gasca le prometió a los encomenderos entregarles nuevas encomiendas y además perdonarlos, ¿no? Porque ya pues con esto, si es que aceptaban, ya no se les iba a acusar de nada. Entonces, traicionar a Gonzalo Pizarro, esa fue la propuesta de la Gasca y los encomenderos lo hicieron. A cambio de recibir más encomiendas, ellos traicionaron a Gonzalo Pizarro. Con esto, en la batalla de Jaquijahuana, Gonzalo Pizarro fue derrotado por la Gasca y después ejecutado en nombre del rey de España. La consecuencia de todo esto es el establecimiento del sistema virreinal. Ahora, se dio la guerra de los insatisfechos, ¿no? Posterior a esto. La guerra de los insatisfechos hace referencia a la guerra impulsada por algunos encomenderos, ¿no? Aquellos que quedaron vivos, aquellos que se habían empobrecido, ¿no? Y, pues es lógico, ¿no? De entender esto porque los encomenderos, cuando se enfrentaron a la Gasca, ¿no? Al virrey, ellos se endeudaron, muchos de ellos fueron heridos, otros murieron, entonces han quedado pobres, ¿no? Totalmente endeudados. Y ellos están insatisfechos, bueno, estaban insatisfechos porque se supone que se les iban a entregar nuevas encomiendas, pero la Gasca nunca cumplió con eso. El reparto de la Guainarima fue un intento por entregarles tierras a los encomenderos, pero fue insuficiente, ¿no? No sirvió para saciar de alguna manera lo que los españoles encomenderos esperaban recibir. Entonces, básicamente fue un fracaso lo del reparto de la Guainarima. Y además se suspendió el servicio de los indios. ¿Cómo es esto? Mira, el español encomendero, además de tener su encomienda, que es el pedazo de tierra, el encomendero también tiene sus indígenas, ¿no? Los cuales tributan para él. Pero la disposición de las leyes nuevas es que a partir de ahora el indígena ya no puede estar bajo tu disposición o bajo tu propiedad. O sea, el indígena no es tuyo, ¿no? El indígena es a partir de ahora súbdito del rey de España. Por lo tanto, al único que le debe lealtad, obediencia y tributo es al rey de España, a nadie más. Entonces los encomenderos con esto pues ya fue fulminante para ellos porque con esto estaban perdiendo la mano de obra también de los indígenas, ¿no? Entonces los encomenderos o los insatisfechos se van a rebelar y van a elegir a Hernández Girón como su líder. Hernández Girón se enfrenta a a la audiencia de, ¿no? de Lima y es derrotado, ¿no? Hernández Girón y los encomenderos insatisfechos fueron derrotados en la batalla de Pucará, ¿ya? Van a ser derrotados en la batalla de Pucará. Listo, chicos, con esto se trae como consecuencia la reafirmación del poder de la corona española, ¿ya?
Como nos queda poco tiempo, chicos, pues creo que van a concordar conmigo, en las aulas, a veces por varias aulas que tienen una hora de clase nada más, a veces no suelen llegar a todo. Entonces, como no suelen llegar a todo, a cumplir todo el temario, en esta... Hola, sí, ¿qué tal? ¿Escucho? Hola, ¿van a hablar? Ya, si preguntan algo me avisan, ya voy a continuar. Entonces decía que en el aula, por la hora de clase que algunos tienen de historia, no se completa todo el temario, por eso es que en esta media hora que falta, vamos a hablar acá de la parte económica en adelante, ¿ya? Porque si continúo hablando de lo otro, no vamos a llegar acá. A ver. Obviamente que la instalación del virreinato peruano trajo consigo la instalación de diferentes instituciones, tanto políticas como económicas y hasta sociales también, ¿no? Pero respecto a lo económico, vamos a observar que la doctrina que se va a establecer aquí es una que viene de Europa, es una doctrina que lo van a implantar aquí. Y estamos hablando del mercantilismo. El mercantilismo fue una doctrina, un sistema económico que se va a basar en la acumulación de oro y plata, ¿no? De metales. Mira, en el caso de España, que lo aplicó al pie de la letra, ¿no? De una manera muy estricta, pero tan estricta y tanto fue la acumulación de metales por parte de España que lo han llamado bullonismo, ¿ya? El caso de España fue un caso muy exagerado, ¿no? Porque a España no le fue bien con esto. En otros reinos sí les funcionó, ¿no? Por ejemplo, a Luis XIV de Francia, el rey Sol, a él sí le funcionó el mercantilismo, ¿no? La política hacendaria de su ministro Jean-Baptiste Colbert sí trajo buenos resultados, pero en el caso de España no, ¿no? La pregunta, profesor, es ¿por qué, no? Bueno, ese es un análisis bastante más amplio, pero podríamos mencionar nada más que en España la acumulación de tantos metales solo le sirvió para inflar su economía. España tenía una gran inflación. Por otro lado, había mucha corrupción por parte de su aparato burocrático que creció muchísimo también. Había mucha burocracia y mucha corrupción al interior de ella. Por otro lado, España, de alguna manera, vamos a utilizar esta palabra, España se confió tanto de este sistema, ¿no? Que estaba en su apogeo en un momento, ¿no? Luego ya no, porque comenzaron a aparecer nuevas, ¿no? Nuevas ideas. Entonces, España se quedó tan metida en esto que llegó el siglo XVIII y mientras Francia, Inglaterra, Holanda, Portugal se estaban industrializando, España seguía en lo mismo, ¿no? Seguía en su mercantilismo, en su acumulación y no se industrializó, no tenía una producción interna, no tenía España nada de eso. Entonces, eso la dejó atrás respecto a las otras naciones de Europa, pero como sistema económico, ¿no? Como tal, el mercantilismo, lo que España va a establecer aquí con América, ¿ya? Y también el monopolio comercial se va a aplicar, ¿no? Aquí con nosotros. ¿Qué significa monopolio comercial? Significa que el comercio de nosotros únicamente va a ser permitido con España. Con ningún otro reino de Europa podríamos comercializar, bueno, estamos prohibidos de hacerlo, ¿ya? ¿Y esto por qué, verdad? Esto, jóvenes, es por la sencilla razón de que España quiere abastecernos a nosotros con sus mercancías. España quiere asegurar la venta de sus mercancías con nosotros. Eso es lo que España busca, ¿no? Entonces, por ese motivo es que va a establecer este monopolio en el que van a haber puertos exclusivos también, ¿no? Para que no se genere la competencia, para que pueda haber una supervisión, ¿no? Se van a establecer estos puertos exclusivos. En España, el puerto de Sevilla, en la parte de México, el puerto de Veracruz, en la parte del Callao, bueno, en la parte de Lima, el puerto del Callao, que son los tres puertos exclusivos, ¿no? En España, en México y en Perú. Ahora, tú dices, profesora, y Portobelo, ¿no? Portobelo en Panamá, ¿qué pasa con Portobelo, no? Portobelo
Es un puerto, sí, pero no era un puerto comercial, solamente era un puerto de embarque y desembarque, de carga y descarga. O sea, a ver, te pongo un ejemplo. Un barco español sale de Sevilla, cruza el Atlántico en un mes, ¿no? Cruza, y ese barco tiene destino acá a Lima, ¿no? Tiene como destino Lima. Entonces tú me dices, profesora, para que ese barco llegue a Lima, ¿por dónde va a pasar, no? Ya, por América Central, ¿por dónde? Por Panamá. Ya, perfecto, que pase por Panamá. Pero ¿cómo va a pasar por Panamá un barco si Panamá es un lugar que no tiene un acceso? Ahí no hay una ruta. Ahora, si me dices el canal de Panamá, eso todavía no existe. En el siglo XVI, XVII, XVIII no existe el canal de Panamá. Eso viene en el siglo XX todavía. Entonces, ¿cómo hago yo para trasladar mi mercancía que estoy trayendo de España? ¿Cómo hago acá para hacerlo? Simplemente pues tienes que descargar la mercadería y volver a cargarla para que pues ese cargamento siga su ruta ya de camino a el Callao. Entonces, Portobelo es eso, es un barco, bueno, es un puerto de embarque y desembarque, ¿ya? Los otros puertos sí eran totalmente comerciales, pues, ¿no? Podían importar, podían exportar, llevar cargamentos, traer, los otros puertos sí, ¿ya? Ahora, ¿cómo se daba este sistema de comercio? Mira, este comercio con España se daba a través de las flotas y los galeones, ¿ya? Y todo esto estaba controlado u organizado por la Casa de Contratación de Sevilla, ¿ya? Por la Casa de Contratación de Sevilla. Las flotas hacía referencia a todos los barcos que traían mercancías. Profesora, ¿qué traían? Traían de todo. De todo, porque nosotros acá en el Perú, por ejemplo, en el virreinato peruano, nosotros no podíamos producir más que pequeñas cantidades para consumo local, ¿no? Aguardiente, algunas prendas, ¿no? De poca calidad, porque eran para los vecinos de aquí. ¿Por qué no podíamos producir más? Porque se supone que todo lo teníamos que comprar de España, ¿no? Entonces, España nos traficaba estos productos, ¿ya? Y estos productos, estos barcos, iban acompañados de los galeones. ¿Qué eran los galeones? Los galeones eran barcos militares que obligadamente acompañaban a las flotas debido pues a que en el mar habían ladrones, asaltantes. Estamos hablando de los corsarios y los piratas. Los piratas eran ladrones que trabajaban por su cuenta, mientras que los corsarios eran ladrones enviados por la corona inglesa, ¿no? Eran ladrones pues con un sueldo, con un título. Entonces, vamos a ver que estos galeones, ¿ya? Acompañaban a las flotas y esto significaba un impuesto que había que pagar, pues claro, porque no es gratis, ¿sí o no? No es gratis que estos barcos militarizados te acompañen. Entonces, la mercadería que venía a América, que de por sí ya era costosa, porque España todo lo inflaba, ¿no? Para que nos pueda sacar las mayores ganancias. Aparte de esos costos que tenía la mercadería, tenías que pagar por el flete, ¿no? El flete que era pues toda la embarcación, la tripulación, y aparte de eso tenías que pagar por los galeones. Entonces, los productos que en España, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un peine que en España podía costar un sol, acá llegaba costando 6 soles, por poner un ejemplo, ¿no? El precio estaba pues, al 100, 200, 300% más. Esto aquí en América generó el contrabando, chicos, el contrabando. El Tribunal del Consulado, que era la institución que se encargaba del comercio interno acá y que funcionaba en Lima y que también, pues, obviamente estaba conformado por los comerciantes criollos limeños, este Tribunal del Consulado contrabandeaban, ¿no? Traían productos de Portugal, productos de Inglaterra, ¿no? Y tú dices, profesora, ¿pero por qué traían contrabando? Porque es más barato, pues. Porque tú como comerciante vas a buscar los productos que te favorezcan para que tengas más ganancias. Estos productos tenían un menor precio, como eran de contrabando, costaban menos. Entonces, este contrabando siempre llegó. España siempre lo supo, ¿ya? Los reyes siempre supieron de esto. Profesor, ¿y por qué no hacían nada? Porque es difícil hacer algo, pues. Si tú estás en España, ¿no? Tú eres el rey
y estás en España y nunca vas a venir en América porque nunca vinieron, desde allá, ¿qué puedes hacer tú? No puedes hacer nada más que mirar. Ahora, los funcionarios de acá tampoco pueden hacer nada contra ellos porque todos son corruptos, pues, todos están comprados, ¿no? Entonces, la acción de los reyes era, pues, ineficiente, ¿no? Para poder acabar con esto. Así que eso siempre ocurrió. Por eso que los reyes Borbones, cuando llegaron a la corona, ellos inteligentemente quisieron. Eliminaron el monopolio, pues porque era lo más inteligente. ¿Para qué continuar con algo que en la práctica no se cumple? Es algo tonto. Entonces, eliminaron el monopolio, pero con restricciones, ¿no? Que parcialmente se cumplieron también, ¿no? Las restricciones que ellos pues pusieron. Entonces tenemos este sistema de flotas y galeones controlado, supervisado por la Casa de Contratación de Sevilla y también por el Tribunal del Consulado. A nivel interno, acá en la colonia, la minería fue una de las actividades más importantes, ¿no? Ahora, hablando de minería, obviamente tenemos que hablar de Potosí. Potosí fue la mina de plata considerada como la más grande de la historia universal. Durante un siglo entero, ¿ya? Potosí fue explotada. Y quienes trabajaban ahí o quienes sacaban la plata en su estado bruto eran pues los mitayos, ¿no? Los mitayos eran los indígenas que cumplían con su mita. Y ya, pues ya sabemos, ¿no? Ya hemos escuchado cómo eran las formas de explotación, ¿no? Al interior de esas minas. Los indígenas morían al interior de la mina o salían para morir porque se les reventaban los pulmones, porque pues obviamente se enfermaban, ¿no? Con todos esos gases o todos esos, ese espacio contaminado al interior de la mina. Entonces, cuando los indígenas morían de esa manera, ellos al no conocer, al no tener una explicación de qué es lo que estaba pasando, muchos de los indígenas lo único que pensaban es que era un castigo de sus dioses, ¿no? Que tu Dios te está castigando porque tú estás abriendo sus entrañas para sacar, ¿no? Su sangre, por así decirlo, ¿no? Porque para los incas, ¿no? Para los indígenas, el oro, la plata, nunca tuvo el valor que los europeos sí le daban, ¿no? Para los indígenas, el oro, por ejemplo, era la sangre del sol, más o menos. Para ellos era ornamental, era como sagrado, ¿no? Más nunca pues con otro tipo de valor como si los españoles lo dieron, ¿no? Entonces, tenemos estas instituciones internas, ¿no? Y por otro lado también tenemos, aparte de la minería, como te estaba mencionando, ¿no? Ahí está la mina de Potosí, ¿no? Los que trabajaban eran los mitayos y los empresarios que invertían en mina pagaban el quinto real, ¿no? Que hace referencia al 20% de todo lo que tú podías sacar de la mina, ¿no? 20%, era bastante, ¿ah? Pero como las ganancias eran buenas, pues simplemente pues los empresarios mineros pagaban. Ya después, en el siglo XVIII, cuando la minería de alguna manera cae, los empresarios mineros ya no quisieron, ¿no? Ya no quisieron pagar esa cantidad y comenzaron pues em, los mineros comenzaron a reclamar, ¿no? Hicieron un gremio, ¿no? Un gremio y a partir de ahí la corona española les dio facilidades y les redujo también el impuesto. En cuanto a la manufactura, tenemos las haciendas, las chacras, las estancias, en las cuales encontramos a los yanaconas. El yanacona, como ya sabes, en la etapa del incanato, el yanacona era pues un doméstico, ¿no? Un sirviente. Trabajaba en las casas de las panacas, ¿no? Ahí como un sirviente más, ¿no? Como una persona pues que servía a esas familias. En la etapa colonial, el yanacona continúa siendo un sirviente, pero en este caso el yanacona se puede decir que aquí ya no es solamente como un habitante. Aquí en la etapa colonial, ya el yanacona se convierte más en la persona que es parte de un sistema, que es el yanaconaje. O sea, aquí ya se institucionaliza, por así decirlo, ¿no? Este trabajo de yanacona, porque se habla de yanaconaje, o sea, es un sistema de explotación.
En el incanato jamás fue un sistema de explotación, solamente era el Yanacona, simplemente era un habitante, ¿no? Que se encargaba de esa labor doméstica. Pero en la etapa colonial y en la República esto ya se convierte en una institución que es el yanaconaje. Adicionalmente al yanacona también trabajan los esclavos, ¿ya? Estos esclavos son la población negra, ¿ya? Población afro o negra que fue traída, pues, ¿no? Desde África a través de un circuito comercial negrero, ¿no? Así lo llamaban, ¿ya? Un circuito comercial que empezaba en la parte norte de África, porque de repente tú pienses, ¿no? Que estos, digamos, grupos de cazadores, ¿no? Que iban a África a capturar a esta población, ¿no? Tú pensarías que ellos llegaban a África, hacían incursiones, expediciones, ¿no? A muchos lugares y capturaban a la población y las traían encadenadas, pues como esclavos, pero no es así. En realidad, en el norte de África ya existían, ¿no? Estos, ¿cómo llamarlos? ¿Ok? Entre comillas, habían empresas ya que se encargaban de ir hacia la parte sur de África a capturar a la población. Entonces, cuando tú ibas a África, tú directamente ibas, ¿no? Hacia estas personas que se encargaban de esto y tú les comprabas los esclavos a ellos, que ya te los tenían listos ya. Entonces, los holandeses, los ingleses fueron los que destacaron en esto. Primero los holandeses, ellos comenzaron con todo el tráfico comercial negrero y luego los ingleses. Entonces, ibas al norte de África. Prácticamente los esclavos ya te los tenían listos y seleccionados, tú los comprabas y una parte de ese cargamento venía a América para suplir, ¿no? La mano de obra que, como ya dijimos, pues se había generado por la gran mortalidad indígena que hubo acá. Cuando el negro llega aquí, el negro no se aclimata a la zona de la sierra, porque fueron enviados a la sierra, pero los negros pues no se aclimataron y por eso los negros se quedaron en la costa, ¿no? En la costa el negro sí funcionó bastante bien. Y el negro tenía muchas labores. Tú los podías ver en las casas domésticas, ¿no? Lavando la ropa, haciendo la comida. Habían negros que eran para adentro y otros que eran para afuera. O sea, los negros para adentro son los que los vas a ver mejor vestidos, ¿no? Quizás hasta con peluca, no lo sé. Los vas a ver ahí en las casas, ¿no? Y los negros de afuera son los que están en el patio, de repente en las caballerizas, ¿no? Dando de comer a los animales. Entonces, eso es todo el trabajo dentro de una hacienda, ¿no? De una chacra. Ahora, también hay negros que están en los mercados, son ambulantes, ¿no? Y entonces vamos a encontrarlos en diferentes espacios. Algunos hasta tenían pues algún tipo de oficio también. Ya ahora, eso de que los negros fueron la última rueda del coche, no es tanto así, ¿ya? Y paso a explicarte esto. Mira, en la sociedad colonial, habían varios factores para poder categorizarte o para poder entender esta dinámica, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque tú puedes creer que pues ser blanco era todo, ¿no? Ya soy blanco y ya tengo todo. En realidad no era tanto así porque podía ser que una persona era blanca pero era pobre porque no tuvo pues un padre o porque perdió su herencia o sus riquezas, entonces era un blanco pobre. Como también puede ser que sea una negra que se ha casado con su patrón, ¿no? Con su amo y esta negra tiene pues más privilegios que los demás, ¿no? Tiene pues más comodidades que el resto también, eso también puede ser. Como también puede ser que sea un mestizo que tiene facciones más indígenas, pero que ha sido reconocido por su padre español y que le ha dejado una herencia, ¿ok? Entonces, vamos a ver que habían varios factores, ¿no? Para que tú puedas entender por qué qué por qué un poco no centrarnos un poco en la parte social, entenderla, fue un poco compleja, ¿no? Porque habían varios factores que intervenían para poder ubicar a una persona exactamente en un lugar, ¿ya? Pero obviamente se tomaba en cuenta tu linaje, tu raza,
tus riquezas, ¿no? Todos esos factores se tomaban en cuenta. Hablando de razas, yo sé que tú me vas a decir que aquí habían españoles, indígenas y los negros, pero en este caso los negros no estaban considerados dentro de la organización social. La Iglesia Católica solamente consideraba como parte de la sociedad a los indígenas y a los españoles. Por eso que hablamos de dos repúblicas, República de Indios y República de Españoles. La República de Españoles es aquella que obviamente tiene ascendencia europea, pero que tenemos acá dos grupos, ¿no? Los criollos son aquellos que este, han nacido aquí en América, pero vienen de España. Bueno, no es que vienen, sino que ellos tienen sus padres que nacieron en España, ¿no? Pero ellos nacieron aquí en América. Y los peninsulares, mal llamados chapetones, ¿ya? Porque es una palabra que para ellos significó un desagrado, ¿ya? Los peninsulares eran aquellos que venían de España para cumplir ciertas funciones, ¿no? No sé, pues políticas, cargos, ¿no? Y los indios, ¿no? Los indígenas, que eran súbditos del rey de España, como ya dijimos, ellos se dividían en los que eran de las antiguas élites, ¿no? De las panacas, la nobleza indígena, de donde vamos a sacar también ahí a los caciques, y los otros eran los indios de cédula, ¿no? O los indios comunes, pues, ¿no? Donde también vamos a sacar a los forasteros. ¿Quién es un indígena forastero? El indio forastero es aquel indio que se escapó de su reducción, ¿ya? Se escapó de su pueblo porque no quiere pagar tributo y tampoco quiere cumplir con la mita. Entonces, si yo me voy de mi reducción a otra lejos, donde nadie me conoce, en ese lugar donde yo voy a llegar, no voy a estar empadronado. Entonces, al no estar empadronado, a mí no me van a contabilizar para lo que es el tributo ni la mita. Entonces, de esa manera yo voy a escapar de estas obligaciones, ¿ya? Entonces, había un montón de indígenas que eran forasteros, pero eso sí, ¿no? Si te atrapaban, mejor ni te cuento qué les pasaba, ¿no? Y las castas, que eran pues la combinación de los diferentes grupos raciales. La iglesia nunca los aprobó, ¿no? Y la sociedad conservadora, como fue la de la época, ¿no? Una sociedad totalmente cerrada, siempre los vio de una manera prejuiciosa, ¿no? Como pues que este mestizaje no era bueno ante los ojos de Dios, más o menos esa era la idea, ¿no? Ahí tenemos al sambo, al mulato, al mestizo, y a partir de ellos se hicieron muchas combinaciones más, muchas combinaciones más. Ajá. Y por aquí tenemos la educación. La educación colonial es una educación que tiene varias características no muy, no, digamos, no muy claras. Bueno, en sí la educación colonial fue memorística porque la misma frase de aquella época era pues la letra con sangre entra, ¿no? O sea que la persona que iba a la escuela, tenía que ir a aprender a leer y a escribir, y de lunes a viernes, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De lunes a viernes tú ibas, ¿no? A educarte a los colegios, ¿no? Y aprendías a leer y escribir. Y los sábados tenías que presentar algún tipo de lectura, ¿no? Como parte de tus lecciones, o sea, tenías que demostrar, ¿no? Que estabas aprendiendo a leer, ya sea porque vas a la misa y participas de ella, o en la escuela, ¿no? Te dicen ya, a ver, queremos escuchar, ¿no? Que leas estos párrafos, ¿no? Entonces, era así, ¿no? Primero llevar tus lecciones de lectoescritura y luego ya pues los días que no eran lectivos, ¿no? Como el sábado, todos iban pues simplemente a una parte como quien dice más práctica, ¿no? Que era ya los resultados de tu aprendizaje. La educación colonial también fue elitista porque solamente se educaba a la élite. Y cuando digo élite me refiero tanto a la de blancos como a la de indígenas. Por parte de los blancos, pues tenemos a la mayoría de la población, ¿no? Salvo algunos sectores blancos que eran muy pobres. Y en el caso de los indígenas, la nobleza inca, ¿no? Las expanacas, ellos también se educaban. Los que iban a ser caciques, ellos iban al colegio San Francisco de Borja, un colegio ubicado en el Cusco, el cual servía para que los hijos de los caciques se educaran y de grandes pudieran convertirse en los futuros caciques, pues, ¿no? De eso se trataba. Y la educación era muy religiosa, ¿no? Totalmente pegada a la religión. Lo que te enseñaban a leer básicamente era el catequesis.
Y racista también, porque muchos sectores por un tema de raza no entraron a las escuelas, ¿no? Inclusive se dice que los negros no entraban a la iglesia, ¿no? No estaba permitido para ellos la iglesia. La enseñanza era formalizada y no formalizada. La que era formalizada estaba dirigida a los hombres, ¿ya? Y ahí tenías las primeras letras, ¿no? Aprender a leer y escribir, luego los estudios menores y los estudios mayores. Vamos a ver por aquí. Respecto a los estudios mayores, ¿ya? Dentro de los estudios mayores tenemos a la universidad, ¿no? Que van de la mano con los colegios mayores. Chicos, acá de repente parece algo confuso, ¿no? Pero en realidad la educación colonial es bastante confusa, ¿no? Sus niveles nunca estuvieron claros. No podríamos decir en qué edad terminabas un nivel, a qué edad pasabas a la otra, o qué te enseñaban acá, que no te enseñaban allá, o cosas así, ¿no? Era totalmente, pues, no, faltaba, ¿no? De alguna manera definir. Por eso es que, una de sus características es que no estaba, pues, los niveles no estaban muy claros o diferenciados. Ahora, respecto a la Universidad de San Marcos, fue la única universidad por bastante tiempo, ya un siglo después apareció la de San Cristóbal de Huamanga, pero San Marcos fue sin duda la primera, al principio conocida como la Real y Pontificia Universidad de Lima y después como la Universidad de San Marcos. Los estudiantes que iban, que eran puros varones, complementaban su educación yendo a los colegios mayores, los cuales eran lugares como residencia, ¿no? Como que tú llegas ahí y ahí duermes, ahí vas a encontrar también alimento y lugar de estudio y todo eso, ¿no? Eran internados para los estudiantes de San Marcos, como también para los que también aquí tenemos este colegio que fue el San Felipe, ¿no? Bueno, no era el único, pero digamos que estos colegios mayores fueron los que tuvieron, ¿no? Esta función, ¿ya? En el siglo XVIII, estos colegios mayores dejaron estar ligados a San Marcos y ellos pasaron a formar parte, ¿no? O sea, ese espacio, ¿no? Se convirtió en lo que fue ay, se me fue el nombre ya, chicos, pero es lo que hoy en día es la casona. Ay, tengo aquí en la punta de la lengua. Bueno, pero ya lo veremos en la siguiente clase, ¿ya? Y la educación no formal, que estaba pues dirigido para las mujeres, básicamente, ¿no? Pero las mujeres se educaban en sus mismas casas o en la iglesia, ¿no? O hasta en los gremios, y les enseñaban los dotes de María. Ser buena esposa, buena madre, buena hija, eran lo suficiente y lo más indicado que ellas aprendieran. Otra cosa no, porque las podían confundir. Una mujer que supiera leer iba a aprender cosas que no eran para ella. Entonces iba a confundir, le ibas a hacer un daño. Entonces, ¿para qué le vas a enseñar cosas que no le sirven? Ahora, la Iglesia Católica tuvo un papel predominante aquí en la etapa colonial. Las órdenes religiosas que llegaron aquí, la primera, los dominicos, ¿no? Ellos fueron los primeros en llegar. Los franciscanos también destacaron en la selva central. Luego los agustinos, uno de ellos convirtió a Tito Cusillopanqui en Vilcabamba. Y finalmente los jesuitas, que si bien fueron los últimos, no fueron los menos importantes, porque ellos lograron tener un gran prestigio aquí por sus enseñanzas, ¿no? Y también acumularon muchas riquezas. Tanto así que en el siglo XVIII los reyes borbones los expulsaron de América, ¿ya? Porque no eran leales al rey de España, pues por un tema de lealtad, ellos fueron expulsados no solamente de América, sino también de Francia y también de España, ¿ya? Y la Santa Inquisición, ¿no? El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición llegó con el virrey Toledo. Aquí fue dirigida por los dominicos y ellos defendían la fe, defendían la moral, de repente también atacaban o buscaban perseguir a las personas que cometían actos de herejía, de brujería, gente que era acusada, ¿no? Por distintos motivos, ¿ya? Todos cayeron bajo el brazo de la Inquisición, ¿no? Los negros, los blancos, los mestizos, menos los indígenas. ¿Por qué los indígenas no? Porque se supone que ellos están recién siendo convertidos. Entonces no tendría sentido, no sería justo que los juzgues cuando ellos recién están en ese proceso, ¿no? Bueno, ahí tenemos en la imagen un auto de fe.
era una ceremonia pública donde una persona que había sido acusada, ¿no? Como puedes ver, la paseaban por toda la plaza, ¿no? Así era parte de su proceso. Le colocaban un gorro que lo identificaba como una persona, pues, acusada, condenada, ¿no? Y que iba a pagar, pues, ¿no? Por lo que se le estaba acusando, ¿ya? El San Benito era una prenda que junto a la coroza, que era la gorra, permitían pues que estas personas fueran identificadas, ¿no? Y que se sepa que están siendo procesados, ¿no? Bien, entonces es un poco, ¿no? De cómo se llevó a cabo, ¿no? La acción de la Inquisición aquí, ¿no? En la etapa colonial. Y finalmente el arte colonial, el cual tuvo estilos europeos, ¿no? En la arquitectura lo vamos a ver, por ejemplo, con lo que fue el estilo barroco, lleno así de extravagancia, muy cargado, ¿no? Con los campanarios, con también los balcones, ¿no? En la escultura tenemos madera, ¿no? En las iglesias vas a ver un montón de eso, ¿no? Si te paseas por una iglesia en el centro de Lima, vas a ver que las sillas, los púlpitos, todo está tallado bellamente y con figuras siempre religiosas. Y la pintura también fueron temas religiosos. Muchas obras llegaron, ¿no? De Europa ya hechas, o sea, obviamente fueron óleos traídos acá nada más para decorar y otros tantos también se hicieron acá por artistas que fueron también indígenas, ¿no? Como Diego Quispetito, ¿no? Que fue uno de los que más resaltó en el tema de la pintura y pues, él era pues un pintor indígena, ¿ya? Y aquí tenemos las claves, chicos, para poder finalizar con la clase, ¿ya? Pues Denise, Entonces, sí, sí. respecto a la pregunta 2, la 3, dice, se agrupó a los indios en pequeños pueblos llamados reducciones para facilitar su control. Está hablando de Francisco de Toledo, pero en las alternativas dice que es falso, pero no sería verdadero. Sí, 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 hay unos colegas que han prestado atención a eso y se han equivocado, sí, así que eso es verdadero, no es falso, ¿ya? Es verdadero. Gracias por decirlo. Tienes toda la razón. Chicos, ya me tengo que ir, les pido disculpas por ya el tiempo se terminó, entonces la próxima clase vamos a poder continuar si hay alguna consulta más, ¿ya? Porque tengo que otra clase también ahorita que empezar. ¿Listo? Agradezco y nos vemos después. Bye bye.